Bien, muy buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar. Traemos el segundo ejemplo que habíamos dicho la clase pasada con relación al estado de resultados. Tenemos el ejemplo del comercial El Ángel el sábado anterior, el cual estaba enfocado en una situación económica que nos generaba una utilidad. Ahora vamos a hablar de este otro caso que está enfocado en una situación de pérdida. Cuando hay pérdida, pues obviamente cambian muchas cosas. Sobre todo hay que tener cuidado con la parte aritmética, es decir, las sumas y las restas que se pueden hacer cambian en algunos puntos. Entonces, vamos a, nos registramos por favor la asistencia en el chat para que me quede registrada y vamos a comenzar. Ahora, si no puede copiar el ejercicio ahorita porque realmente no se ve completo en una sola pantalla, no se preocupe. Yo hoy mismo le voy a enviar en un PDF, así como hicimos con el ejemplo anterior, tanto el planteamiento del ejercicio como su resolución. Vamos a comenzar la estructura del estado de resultados obviamente es la misma. Vamos a comenzar con el primer bloque que ya sabemos nosotros, que es el bloque de las ventas netas. Entonces, para poder calcular las ventas netas, dijimos la clase pasada, necesitamos primeramente las ventas totales. Las ventas totales en este caso son 675.980.12. Esa es las ventas totales. Pero a este valor de las ventas totales, nosotros le vamos a deducir o a restar las rebajas sobre ventas, ¿verdad? Que en este caso son de 12.987.60. Y también vamos a agregarle a eso las devoluciones sobre ventas, que serían 7.600.45. Repito, entonces, rebaja sobre ventas, que son 12.987.60, más las devoluciones sobre ventas, que son 7.600.45. Eso nos da un total de 20.588.05. Ese valor se lo vamos a restar a las ventas totales y nos va a dar como resultado las ventas netas, ¿verdad? Entonces, al restarle a las ventas totales, le restamos las ventas netas, nos da las ventas, le restamos la rebaja y devoluciones sobre ventas, nos da las ventas netas, que para el caso son 655.392.07. Ese es el primer bloque que vimos, establecimos en la clase pasada, que lleva el estado de resultado. Es bien importante tener claro eso de los bloques porque eso nos facilita el armado del estado de resultados. Hay que aclarar que bajo ciertas circunstancias el estado de resultados puede llevar menor cantidad de cuentas, dependerá de la situación de la empresa. Puede ser, por ejemplo, que no hayan rebajas ni hayan devoluciones sobre ventas. Puede darse esa situación en algún momento. Significa que si no hay rebajas ni devoluciones, entonces las ventas netas serían equivalentes a las ventas totales. No habría necesidad de hacer todo este cálculo, sino que bastaría con poner ventas netas y ubicarle el valor de las ventas totales. Entonces, hago este énfasis en esto porque a la larga uno arma el estado de resultados dependiendo de la cantidad de cuentas que tenga disponibles. Luego vamos al costo de ventas, que es el segundo bloque y que habíamos dicho es el más complejo, es decir, el que tiene más elementos. Recordemos que el costo de ventas es el costo de la mercadería que se vendió, es decir, el costo de la mercadería que ya se vendió.
Dijimos de que la mercadería tiene dos valores, un valor de venta y un valor de costo. Entonces, el valor de venta ya lo establecimos en el bloque anterior. Ahora vamos a establecer el valor de costo. Para ello necesitamos primero el inventario inicial, que es la cantidad de mercadería o el valor de la cantidad de mercadería que había al principio del periodo. En este caso son 650,345.56. Eso lo ubicamos ahí en la casilla, perdón, en la columna 3. Pero a eso le vamos a sumar las compras netas. Al igual que hay ventas netas, también hay compras netas o compras reales. Porque si bien es cierto, nosotros hemos comprado una determinada cantidad, pero hay rebajas a veces y hay devoluciones, lo cual hay que restarse. Lo mismo que hay gastos de compra que incrementan el valor de las compras originales. Entonces vamos a comenzar acá. Bien, vamos a comenzar con poniendo acá las compras totales. Luego necesitamos, las compras, primero. Y las compras para este caso son 235,677.20. A eso yo le voy a agregar los gastos de compra, que dijimos que son esos gastos adicionales que hacemos como transporte, almacenaje. A veces los gastos de compra constituyen un valor importante porque aumentan el costo de la mercadería de alguna manera. A veces son insignificantes los gastos de compra, pero a veces son importantes. Veamos cuánto es en este caso. Son 25,670. Estamos hablando un poquito más del 10% del total de la compra. Entonces, al sumar compras más gastos de compra, nos va a dar las compras totales, que para el caso son 261,437.20. Repito, esto salió de sumar las compras más los gastos de compra. Pero al igual que en las ventas, a esto le voy a restar la rebaja sobre compras y le voy a restar también las devoluciones sobre compra. Entonces, se suman estos dos valores y eso nos da como resultado 2,950, que serían la suma de las rebajas y las devoluciones. Eso se lo restamos a las compras totales y nos va a dar las compras netas. Veamos de cuánto estamos hablando. Entonces las compras netas son 258,397.20. Esas serían nuestras compras netas. Ahora, al sumar el inventario inicial más las compras netas, nos va a dar como resultado algo que se llama mercadería que estuvo disponible. La mercadería que estuvo disponible, que es la suma del inventario inicial, que es la cantidad de mercadería que teníamos al principio. Si a eso le agregamos todo lo que compramos en el año, nos da la mercadería que pudimos haber vendido, ¿verdad? La mercadería que pudimos haber vendido, porque al final, generalmente, casi siempre, nos va a quedar un inventario final. Es decir, nos va a sobrar mercadería en la bodega. Y ese inventario final nosotros se lo vamos a restar, ese inventario final nosotros se lo vamos a restar a la mercadería que estuvo disponible y al hacer la resta nos va a dar el costo de ventas. Hasta ahí es que logramos obtener el costo de ventas, que en este caso es de 790,844.44. Ese es el costo de la mercadería vendida. Si nosotros comparamos el costo de ventas, en este caso,
con las ventas netas, observamos un fenómeno, que las ventas netas son menores al costo de venta. Esto quiero aclarar de que esto es poco usual, es decir, esta situación que vamos a ver ahorita, donde las ventas son menores que el costo de ventas es poco usual. No es normal que yo venda el producto por debajo de su costo, ¿verdad? Aquí lo estamos viendo porque queremos ver el fenómeno de la pérdida, porque generalmente la pérdida, y cuando hay pérdida, esta resulta ya cuando vemos los gastos de operación. Normalmente, las ventas contra el costo de ventas, casi siempre las ventas son mayores. El problema a veces es que el margen que queda es muy pequeño. Es decir, vendemos el producto a un precio que es muy cercano al costo. Entonces, cuando calculamos la pérdida en ventas, perdón, la utilidad nos da utilidad en ventas, pero a partir de ahí, esa utilidad no es suficiente para cubrir todos los gastos que siguen. Y por eso ahí se convierte en pérdida. Pero aquí lo vamos a ver desde acá. La pérdida, entonces va a haber una pérdida. Vamos a vernos un poco. Y esa es una pérdida en ventas. ¿De cuánto va a ser la pérdida en ventas? De 135.454.37, lo cual significa que estamos vendiendo el producto 135.454.37 dólares por debajo de su costo. Esto de por sí es un problema porque ya a partir de aquí es difícil que esta pérdida se convierta en utilidad, es muy difícil. ¿Por qué? Porque luego de la pérdida en ventas, ahí dice pérdida en venta, pero debe decir pérdida en ventas, hay que restar los gastos de operación. Vamos a subir un poco porque ya el otro bloque ya lo vimos. Entonces hay que ver primero los gastos de distribución o gastos de venta, que para el caso son 365.450.35. Y los gastos de administración, que para el caso son 112.560. Al sumarlos, nos da 478.010.35. ¿Qué significa esto? Que este valor de los gastos de operación, en lugar de restarlo, fíjense bien, lo vamos a sumar. Se lo vamos a sumar a la pérdida, porque lo que estos gastos van a venir a hacer es incrementar la pérdida. ¿Y en cuánto va a ser esa pérdida? Va a ser de 613.464.72. Entonces, lo que les había dicho sobre la parte de las sumas y restas. Como traemos una pérdida, entonces la regla se invierte. Todos los gastos se van a sumar, ¿verdad? Y los ingresos se van a restar. Va a ser un proceso a la inversa. Entonces, en este caso, como los gastos son negativos, entonces con la pérdida lo sumamos y lo que hace es que la pérdida se incrementa en este caso. A eso nosotros le vamos a aplicar los resultados financieros. Recordemos que los resultados financieros son esa diferencia entre los ingresos financieros o productos financieros y los gastos financieros. Veamos qué pasa en este caso. Los productos financieros son de 367.80. Y los gastos financieros, en este caso, son de 1.890.74. Si nosotros calculamos la diferencia entre los productos y los gastos, nos da menos 1.522
$1,94. O sea que al ser mayores los gastos financieros, la diferencia es una pérdida y por lo tanto lo que vamos a hacer es sumarla a la pérdida que ya traemos, la sumamos y nos va a seguir dando pérdida, ¿no? Que sería de menos 614,987,66. Esa sería la pérdida después de intereses. ¿Por qué razón? Porque los gastos son mayores que los productos y por lo tanto, como traemos una pérdida de operación, el resultado es negativo, hay que sumárselo. Acuérdense la ley de los signos que decíamos que signos iguales se suman y se pone el signo que se repite y si los signos son contrarios se restan y se pone el signo del mayor. En este caso ambos son negativos, entonces se van a sumar y se va a poner negativo siempre. Hay una disculpa en gastos de operación, también tendría que haber aparecido como negativo, pero ahí la fórmula me faltó modificarla. Pero igual, así como son gastos, se sumaron a la pérdida. Veamos qué ocurrió con las partidas extraordinarias. Primero, los otros gastos, o los otros productos, perdón, que también los vamos a ubicar como otros ingresos. Ve, ahí fue un lapsus mío que le puse otros productos, pero igual, se le puede llamar de ambas formas. Solo que usted, si en el estado de resultado le ha puesto un nombre, pues en las partidas también le tienen que poner el mismo nombre, ¿no? Eso es de ley. Aquí, pues, porque la verdad se me chispoteó, como decía el chavo. Entonces acá le vamos a restar los otros gastos y los otros gastos en este caso son de 4,500. Si usted observa en este caso, los productos son mayores que los gastos. Entonces la diferencia es positiva, ¿no? La diferencia es positiva de 2,500. Pero como traemos una pérdida, fíjense bien, entonces como traemos una pérdida, le vamos a poner, se lo vamos a restar. Fíjense bien, se lo vamos a restar a la pérdida que traíamos. Como aquí nos dio positivo, se la restamos. Acuérdense, negativo con positivo se resta. Y como la pérdida que traemos arrastrada es mayor, mucho mayor que eso, sigue siendo pérdida. Entonces, en este caso tendríamos una pérdida neta de 612,487,66. Y como es pérdida, no podemos seguir más allá. No podemos calcular reserva porque es ilógico calcular reserva sobre pérdida y tampoco es lógico aplicar impuestos sobre la renta, puesto que sobre sobre pérdida no se paga impuestos, se paga sobre utilidad. Entonces el estado de resultados llega hasta ahí, hasta esa pérdida neta o pérdida del ejercicio. Muy bien. Y recuerde, yo le voy a enviar en un PDF tanto el planteamiento del ejercicio como la resolución. Vamos a continuar. Siempre relacionado con este mismo tema. Vamos a hablar ahora de las partidas de liquidación. La base para las partidas de liquidación es el estado de resultados, por eso lo vimos, ¿no? Hoy vamos a ver ya qué son las partidas de liquidación y cómo se hacen. Bien, gracias a los que ya se reportaron, creo, la mayoría del chat. Bien, vamos a las partidas de liquidación. Por medio del estado de resultados, se puede establecer la utilidad del ejercicio o en su caso la pérdida, ¿no?
O sea, no dice aquí pérdida, pero usted debe saber que puede ser utilidad o puede ser pérdida. Y que en consecuencia está lista para ser distribuida entre los accionistas de la empresa de acuerdo a como lo estipulen los estatutos de la escritura de constitución. Cuando usted ya llega a establecer la utilidad del ejercicio, esa utilidad ya está disponible para que se pueda distribuir. Claro, dependiendo de cómo lo haya establecido la escritura de constitución, o si la escritura no establece esa situación, pues de acuerdo a lo que establezca la Junta de Accionistas en la asamblea o en la junta ordinaria de ese año, que es donde se decide esta situación. Generalmente las empresas no distribuyen el 100% de las utilidades obtenidas. Claro, esta utilidad cuando ya se le ha restado reserva, impuesto y todo lo demás, ¿no? Esta es una utilidad ya la carnita que queda. Normalmente no se distribuye por varias razones. Primera, porque generalmente esta utilidad no está en efectivo. O sea, la totalidad de la utilidad no siempre está en efectivo ahí en la empresa. Está invertida en mercadería, hay algunas cuentas por cobrar todavía pendientes, puede haber sido invertida en activo fijo. Es decir, la utilidad en su totalidad casi siempre no está disponible en efectivo. Esa es una razón. La otra es que aunque estuviese en efectivo, no conviene tampoco distribuirla en su totalidad de una sola vez porque eso puede generar un problema de liquidez en el futuro. Es decir, nos quedamos sin plata, ¿no? Nos descapitalizamos de alguna manera. Entonces, para evitar eso, los accionistas generalmente deciden repartirse un porcentaje, puede ser el 30, el 40, el 50% de esa utilidad, y a eso se le llama dividendos, ¿verdad? Los dividendos son la porción de la utilidad que efectivamente se distribuye. No significa que eventualmente en el futuro esa utilidad no vaya a ser distribuida, claro que sí. Pero a veces los accionistas deciden que esa porción de utilidad retenida, que es como se le llama, esa utilidad que no se distribuye se le llama utilidad retenida. Ellos deciden mejor reinvertirla en la empresa, es decir, capitalizarla, así se llama, ¿no? Convertirla en capital. Mire, yo no voy a retirar esta parte de mis utilidades, sino que quiero que me las conviertan en acciones. Entonces, lo que hace el accionista es incrementar su capital invertido a costa de no recibir sus utilidades. Esas son decisiones ya propias de cada accionista, o en algún caso podría ser que la decisión la tome la Junta, ¿verdad? Puede ser que la Junta en su totalidad digan, no, mire, mejor reinvirtámosla. Pero eso son matices que se van a dar en el camino dependiendo de la empresa, ¿no? Siempre y cuando respetemos los lineamientos que establece el Código de Comercio. No obstante lo anterior, que ya se estableció la utilidad, en los registros contables no aparece aún registrada la utilidad que se reporta en el estado de resultados, ya que esta ha sido el producto de una serie de operaciones aritméticas, sumas y restas, como acabamos de estar viendo, y ha involucrado a todas las cuentas de resultado y aún algunas cuentas de balance como el inventario, la reserva legal o las obligaciones fiscales en el caso del impuesto. Es decir, cuando nosotros hacemos el estado de resultados, bien, ¿no? Ahí obtenemos una utilidad, obtenemos una pérdida, pero eso no está registrado en partidas. Es decir, las cuentas, las compras, las ventas, todas esas cuentas están abiertas y con sus saldos intactos. Entonces, lo que nosotros hacemos a través de las partidas de liquidación es convertir lo que hemos hecho en el estado de resultados, convertirlo en partidas. Es decir, a eso se refiere, hacerlo contablemente. Lo anterior significa entonces que las cuentas que participaron en la determinación de la utilidad aún conservan su saldo original o su saldo ajustado en el caso que hayamos hecho algún ajuste, ¿verdad? Como el caso de los gastos que generalmente sufren ajustes, según el caso. Porque a veces traen su saldo original, las ventas, por ejemplo, pueden traer su saldo original, pero el caso de los gastos, pues ya es un saldo ajustado. Y entonces la cuenta 3301, que es la utilidad del ejercicio, hasta este momento
poseería un saldo nulo y por lo tanto debemos efectuar una serie de registros que nos permitan constituir el saldo de la cuenta mencionada. Es decir, no existe la utilidad del ejercicio contablemente hablando, solo existe en el estado de resultado. Entonces hacemos esta serie de registros para que al final esa utilidad que hemos determinado quede registrada contablemente en la cuenta de utilidad del ejercicio. Los registros mencionados en el párrafo anterior reciben el nombre de partidas de liquidación y se denominan así, ya que prácticamente consiste en desarrollar un proceso a través del cual todas y cada una de las cuentas de resultado deberán ser saldadas o liquidadas y sus saldos respectivos trasladados a otras cuentas. ¿Ah? Esas cuentas se van trasladando a otras, las cuales a su vez serán igualmente liquidadas, es decir, se trasladan a otras cuentas, como en el caso del costo de venta, que es una cuenta que solo sirve para liquidar, y luego la misma cuenta costo de venta se liquida, ¿no? Para concentrar el saldo de la utilidad o pérdida obtenida en la cuenta de patrimonio correspondiente. Es decir, al final lo que buscamos es que ya sea utilidad o pérdida quede en una cuenta más adecuada, que sería utilidad del ejercicio, o en su caso, pérdida del ejercicio. Muy bien. Bien. No se preocupe si no puede copiar ahorita, yo le voy a mandar también la presentación, tanto a Classroom, más bien a Classroom. Ahí le voy a subir esta presentación. Que entiendo que todos tienen acceso ya a Classroom y pues ahí les voy a ir subiendo el material. Y el video pues siempre a YouTube. Sigamos. Recordemos que el funcionamiento de las cuentas de resultado está regido a una serie de reglas concretas que enunciamos en la... Ahí dice unidad 5, ¿verdad? Porque esto era parte de un libro que yo estaba armando y que al final pues el proyecto me quedó un poco en el aire. Pero ya vimos esto, ¿verdad? La teoría del cargo del abono. Y por lo tanto, a efecto de liquidar dichas cuentas, debemos aplicar una regla contraria a la que se enunció en dicha unidad, tal como podemos observar en el cuadro siguiente. Ustedes se recordarán que vimos allá unos cuadritos donde vimos las cuentas de resultado, cuándo se cargan, cuáles se abonan. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en las partidas de liquidación es un proceso contrario, ¿ya? Contrario. Veamos cómo queda la regla en este caso. Las compras habíamos dicho que siempre se cargan. Para liquidarlas, pues obviamente las vamos a abonar. Las ventas siempre se abonan. Para liquidarlas las vamos a cargar. Las rebajas y devoluciones sobre compras siempre se abonan. Para liquidarlas las vamos a cargar. Las rebajas y devoluciones sobre ventas siempre se cargan. Y para liquidarlas, pues las vamos a abonar. Los gastos siempre se cargan. Y para liquidarlos, pues siempre nosotros las vamos a abonar. Y en el caso de los ingresos, siempre se abonan. Para liquidarlos las vamos a cargar. Entonces, esas son las reglas para liquidar. Lo contrario a lo que hemos visto en las reglas. Ahora, el proceso de liquidación puede ser realizado utilizando diversas metodologías contables de acuerdo con las necesidades de información de cada entidad. Y yo quiero aclarar de que este proceso se puede desarrollar con diferentes modalidades. Lo importante es que al final
se logre el objetivo de liquidar las cuentas de resultado y que ese saldo de utilidad o de pérdida quede registrado donde debe ser. Porque hay dos extremos, ¿no? La practicidad y la profundidad de información o cantidad de información, si lo podemos llamar así. Si queremos ser prácticos, nosotros podemos hacer la liquidación en un máximo de 4 o 5 partidas, o sea, de 3 patadas, como decimos en buen salvadoreño. Eso es práctico, porque se hace, las cuentas de resultado deudoras se liquidan primero, luego las acreedoras o viceversa, en una sola partida cada una de ellas, y luego se calcula reservas, se registra impuesto y luego se traslada la utilidad. Serían 5 partidas máximo que se harían en ese caso. El problema de hacerlo de esa manera es que se pierde información, es decir, no queda la información completa, clara de todo el proceso. Y el proceso más largo es hacerlo en 14 partidas, donde se va haciendo pasito por pasito, cada elemento se va liquidando por separado hasta llegar al final. Nosotros no lo vamos a hacer ni en 5 partidas, ni tampoco lo vamos a hacer en 14, lo vamos a hacer en 11, que es un término, no es término medio tampoco, pero considero yo de que es la forma donde yo puedo hacerlo de manera didáctica, tal como dice esta última lámina de la presentación, que este proceso lo vamos a desarrollar a través de 11 partidas, ya que de esta manera garantizaremos que el alumno o alumna se forme una idea completa de cómo surgen los diferentes saldos de las cuentas en la medida que ésta se liquida. Es importante tener a la mano lo que es el estado de resultados del primer ejemplo que les mandé, porque con ese vamos a comenzar a trabajar hoy. Así de que voy a dar ahorita cierre a esta parte. Voy a dar unos 5 minutos porque siento que si yo hago las sesiones continuas, eso me afecta más en la garganta. Entonces voy a dar, o no, vamos a reiniciar inmediatamente, no hay problema. Ahorita me siento bien de la garganta. No bien, ¿verdad? Pero sí creo que aguanto. El problema es que este día tengo varias materias que dar. Después de ustedes doy otra materia con otro grupo de otra universidad y por la tarde voy a dar otra materia que me acaban de asignar con otro grupo de seminario de auditoría. Eso va a ser a las 2 de la tarde, hoy por la tarde. Entonces, me han cargado el sábado y eso me genera a mí que, con ustedes no mucho, pero ya cuando estoy con el segundo grupo, tercer grupo que voy a tener hoy, ya mi garganta pues empieza a fallar. Entonces, esta sería como la teoría de la partida de liquidación. Vamos a cerrar ahorita para ver el primer ejemplo de partidas de liquidación, que sería con base en el primer estado de resultados que hicimos. Entonces vamos a cerrar ahorita y nos reincorporamos de manera inmediata.